Muy buenos días, mi nombre es Abril y les doy la bienvenida a este tercer episodio de nuestro podcast Derecho a tus oídos. El día de hoy les compartiremos información que esperamos les sea útil y de su interés. Los temas que abordaremos serán concepto, integración del patrimonio, cosas, bienes y derechos, características y concepto, clasificación de bienes, derechos personales, obligaciones, concepto de las obligaciones, elemento de las obligaciones, fuentes de las obligaciones, modalidades de las obligaciones, transmisión de las obligaciones, efecto de las obligaciones y extinción de las obligaciones. Para profundizar un poco más sobre estos temas, contamos el día de hoy con invitados especiales que nos compartirán un poco de sus conocimientos. Así que los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificación y disfruten de esta buena mañana con nosotros. El día de hoy, al igual que otras emisiones pasadas, tenemos el honor una vez más de tener a la compañera Kimberly. Muy buenos días, un gusto tenerte aquí nuevamente. Buenos días, como siempre es un grato placer el volver a estar aquí. En esta ocasión espero compartir un poco de mi conocimiento a todas las personas que nos escuchan. Por ello los invito a que se queden y nos acompañen una vez más. Les aseguro que los temas que esta vez traemos para todos ustedes les van a interesar muchísimo. Así que nuevamente gracias por la oportunidad. Muchas gracias por tu compañía el día de hoy. Al igual contamos con la presencia de Erika. Bienvenida. Gracias por volverme a invitar. La última vez me la pasé muy bien y este día estoy muy emocionada de compartirles información nueva que les va a interesar a todos. También el día de hoy contamos con la grata presencia de nuestra invitada Esmeralda. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Hola a todos, es maravilloso volver a estar aquí para seguir tratando temas muy importantes con ustedes y que nos aportarán información útil para llevar nuestro día a día. Gracias por la oportunidad nuevamente. De nada, al contrario, gracias a ti por brindarnos un poco de tu tiempo y experiencia sobre los temas que presentarás. También contamos con la presencia de nuestro compañero Raúl. Un gusto, Raúl. Hola, muy buenos días a todos ustedes, compañeros. Es un gusto el estar nuevamente con ustedes en este programa y muchas gracias por la oportunidad de volver a compartir información con ustedes. Muchas gracias a todos los presentes el día de hoy, aquí en nuestro podcast Derecho a tus oídos. Y sin más que decir, comencemos con el tema concepto de patrimonio. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona estimable en dinero. Entonces el patrimonio es todo lo que una persona tiene que vale dinero, incluyendo sus propiedades, inversiones, cuentas bancarias, activos, deudas y otros elementos financieros y materiales. Es una medida de la riqueza de una persona en términos económicos. Muy bien, ahora pasaremos al subtema integración del patrimonio. Adelante, Erika, puedes continuar. Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Al decir que los bienes pueden ser de dos tipos, se refiere a que pueden ser del gobierno, poder público, los cuales son cosas como parques, escuelas, calles, hospitales y otras cosas que se usan para el bien de todos, o de particulares, es decir, personas como tú y yo. Como algunos bienes de este tipo pueden ser casa, tu celular, pertenencias, etc. Los bienes de dominio del poder público se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. Aunque sean públicos, también están divididos para ser utilizados de diferente manera. Por ejemplo, los de uso común son aquellos bienes que están disponibles para ser usados por todas las personas y están abiertos al acceso y uso público sin restricciones y sirven para la comunidad en general. Por otro lado, están los bienes destinados a un servicio público, que son bienes que también son propiedad del gobierno, pero su uso es para brindar un servicio a la comunidad y son administrados por el gobierno. Algunos ejemplos son los hospitales, escuelas, estaciones de policía, estaciones de bomberos y oficinas gubernamentales. Y ya por último, están los bienes propios, que son los que tiene el gobierno para su propio uso y beneficio, como las patrullas, que sirven para que den un servicio público, pero sin embargo no cualquier persona puede ir y usarlo. Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento de dueño o autorización de la ley. En otras palabras más claras, los bienes de propiedad de los particulares son todas las cosas que una persona posee legalmente y que pueden ser de diferentes tipos, como propiedades,
dinero, objetos personales y tiene el derecho de usar, disfrutar, vender o heredar de acuerdo con la ley. El patrimonio se encuentra integrado por 3 elementos. Inciso A. Su composición como conjunto unitario de derechos y obligaciones. Inciso B. Su significación económica y pecuniaria. Inciso C. Su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas. Como ya se mencionó antes, el patrimonio se considera como todo lo estimado en dinero, pero esto puede ser derechos como las cosas que te pertenecen, como tu casa, tu carro, tu dinero en el banco y otros bienes. Son cosas que te dan beneficios o te pertenecen de alguna manera. Y obligaciones, que son cosas que debes o tienes que pagar. Son responsabilidades que tienes que cumplir. Se integra por su significación económica o pecuniaria. Esto es porque todo vale dinero, y en cuanto a la atribución a un titular como centro de relaciones jurídicas, se refiere a que todo lo que está en tu patrimonio se relaciona contigo. Eres el dueño o titular de todo lo que tienes y debes. Muchas gracias, Erika, por tu aportación. Es de gran utilidad el tener una noción de este tema. Para dar continuidad les hablaré de las cosas, los bienes y los derechos. En el campo jurídico, por cosa, en oposición a persona, se entiende todo lo que puede ser objeto de un derecho. La cosa, para que sea objeto del derecho, precisa existir en la naturaleza, encontrarse en el comercio, que sea determinada o determinable, lícita y útil a la persona. En términos simples, una cosa se refiere a todo lo que puede ser propiedad de alguien y tener valor. Para que algo sea considerado una cosa, desde una perspectiva legal, debe cumplir con ciertos requisitos. Para entenderlo mejor, un ejemplo de cosa que cumple con estos requisitos es un teléfono celular, ya que este es real, existe en la naturaleza. Puede comprarse y venderse, es decir, está dentro del comercio. Tiene un modelo y características específicas para su venta, es determinable. Es legal poseerlo y usarlo, y es útil para las personas que lo utilizan, ya sea para comunicación o acceso a información. Pueden ser objeto de aprobación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. La idea de poder ser objeto de aprobación significa que puedes hacer tuyo algo siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Si algo puede ser comprado, vendido o transferido, entonces puede ser objeto de aprobación. Por ejemplo, si a ti te gusta coleccionar tarjetas de béisbol, estas tarjetas pueden ser objeto de aprobación porque puedes comprarlas, intercambiarlas con amigos o venderlas si así lo deseas. Sin embargo, hay cosas que no puedes apropiarte, como objetos robados o ilegales. Por ejemplo, no puedes comprar o vender cosas que están prohibidas por la ley, como las drogas ilegales. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Es decir, las cosas que están fuera del comercio no pueden ser compradas o vendidas por 2 razones: debido a lo que son o por lo que la ley dice. Por su naturaleza, algunas cosas simplemente no están hechas para ser compradas o vendidas porque son esenciales o no se pueden poseer de manera exclusiva. La disposición de la ley. La ley puede prohibir la compra o venta de ciertas cosas por razones de seguridad, ética o interés público. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley las que ella declara irreductibles a propiedad particular. En el caso de la naturaleza, un ejemplo es el aire que respiramos. No está dentro del comercio porque es necesario para la vida de todos y no lo podemos tener de forma exclusiva. Y las que son por disposición de la ley, un ejemplo muy común son los órganos humanos. Están prohibidos por la ley para evitar la explotación y asegurar la salud pública. Bienes. Son bienes inmuebles, el suelo y las construcciones adheridas a él. El suelo y las construcciones adheridas a él se consideran inmuebles debido a su naturaleza y características, porque están fijos en un lugar y no se pueden mover fácilmente. El suelo es la base sobre lo que se construyen los edificios, y una vez construidos, los edificios están unidos al suelo de forma permanente. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas, mientras no sean separados de ellos por cosecha o cortes regulares. Las plantas y los árboles son considerados entonces bienes inmuebles, ya que están unidos a la tierra y no puedes llevar un árbol contigo como si fuera un mueble.
porque está conectado al suelo y es parte de la propiedad en sí mismo. Los frutos que provengan de estos también son inmuebles, o al menos lo son hasta que ya no estén conectados con estos una vez que sean cortados de forma regular o por razones de cosecha. Todo lo que está unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Esto quiere decir que es algo que está unido de forma fija a la tierra o a una construcción de manera que no se puedan quitar sin dañar el objeto o el lugar en el que está unido. Un ejemplo es una casa, porque está unida de forma fija al terreno en el que está construida, el cual, como ya se mencionó antes, es un bien inmueble, y no puedes quitar la casa sin dañarla o sin dañar el terreno. Las estatuas, relieves, pinturas u objetos de ornamento colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revela el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo. Se refiere a aquellos objetos como estatuas, relieves, pinturas u otros elementos decorativos, se consideran bienes inmuebles cuando están puestos de tal manera que están permanentemente unidos al edificio. Pondremos de ejemplo una escultura grande que está incorporada a la fachada de un edificio. Esta escultura forma parte de la estructura del edificio y no puede ser retirada sin dañar tanto la escultura como el edificio. En este caso, la escultura se consideraría un bien inmueble porque está unida de forma fija y permanente al edificio. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella un modo permanente. Para entenderlo mejor, imaginemos a un granjero que tiene un estanque de peces en su terreno. Si el granjero construye el estanque de manera que esté permanentemente unido al terreno y su intención es que forme parte de su propiedad de forma duradera, entonces este estanque se considera un bien inmueble. Hay muchos más bienes inmuebles además de los ya mencionados, pero por ahora solo mencionaremos estos, dejando como conclusión que los bienes inmuebles son aquellos que son difíciles o no se pueden mover con la fuerza humana. Ahora pasaremos a lo que son los bienes muebles. Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Es decir, algunas cosas se consideran bienes muebles porque son objetos que naturalmente podemos mover o trasladar fácilmente. Otras cosas son bienes muebles porque así lo dice la ley. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. Bienes muebles por naturaleza son cosas que pueden moverse de un lugar a otro por sí mismas o con ayuda de algo externo, como una persona. Por ejemplo, una bicicleta es un bien mueble por naturaleza, ya que puede ser trasladada por una persona pedaleando. En cambio, los bienes muebles por efecto de una fuerza exterior son cosas que pueden moverse de un lugar a otro gracias a una fuerza que se aplique desde afuera, como un carro, ya que se puede mover gracias a que alguien lo conduce y le aplica una fuerza al acelerar. Son bienes muebles o determinación de la ley las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Un ejemplo de un bien mueble por determinación de la ley es cuando supongamos que tienes un acuerdo con un conocido en el cual él te debe dinero y te lo debe de ir pagando cada mes. En este caso, el derecho que tienes de recibir el pago del dinero es un bien mueble, ya que es un objeto de transacción y tiene un valor económico. De igual forma es exigible. En general son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles. Los bienes inmuebles son los que no se pueden mover de forma fácil, por lo que aquellos que la ley no los denomina como inmuebles son considerados muebles, ya que deben ser capaces de moverse fácilmente de un lugar a otro. Bueno, ahora hablemos sobre los derechos, los cuales son poderes jurídicos que en forma directa o inmediata ejerce una persona sobre bienes determinados para su aprovechamiento económico total o parcial. Es decir, que son como reglas legales que te dicen qué puedes hacer con los bienes que posees o controlar en términos legales y obtener beneficios de estos, permitiéndote aprovecharlo de ciertas maneras, que podría ser económicamente al venderlo. Y ahora sí, pasemos a lo que es entonces la clasificación de los bienes. Ya vimos dos de estas clasificaciones, los inmuebles y los muebles, por lo que ahora hablaremos sobre los bienes mostrencos.
Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Los bienes mostrencos son más comunes de lo que parecen. Un ejemplo común de un bien mostrenco según la cita sería un teléfono móvil que alguien haya abandonado en un parque y cuyo propietario no se conoce. Si una persona encuentra ese teléfono abandonado y no puede identificar a su dueño, se considera un bien mueble mostrenco. Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido, es decir, son propiedades inmobiliarias que carecen de un titular o dueño específico reconocido legalmente. Estos bienes pueden estar sin dueño por diversas razones, como herencia sin reclamar, abandono, desconocimiento de la propiedad, entre otras circunstancias. Muchas veces en nuestra vida cotidiana hemos visto cómo en nuestro alrededor hay muchos terrenos abandonados y que han estado así por varios años. Algunas personas no saben quiénes son los dueños, o se desconocen ya que nadie los reclama, o la persona murió hace mucho tiempo y se desconoce al nuevo dueño, por lo que lo utilizan como terrenos baldíos, e incluso algunos lo usan sin permiso. Todos estos terrenos y bienes son vacantes, algo nada nuevo para nuestra realidad, aunque nunca está de más saber cómo es la forma correcta de llamarlos. Y ya por último, están los bienes fungibles y los no fungibles. Los primeros son intercambiables por otros, como lo son algunas mercancías como semillas que se usaban antes para el trueque, y los no fungibles son aquellos donde su existencia y características es única, y por lo tanto no pueden ser reemplazadas por otra. Un claro ejemplo de estas son las pinturas famosas como la Mona Lisa. Con esto damos por terminado este subtema, así que ahora hablaremos sobre los derechos personales, obligaciones, a cargo de nuestro invitado Raúl. Adelante, la audiencia te escucha. Los derechos personales inciden sobre las prestaciones de los hombres, los reales sobre sus cosas. Sin embargo, el frenesí dinámico de una vida jurídica alarga el camino que lleva de un derecho real a otro mediante una cadena de derechos personales, en el cual los objetivos jurídicos están incesantemente en camino. Los derechos personales son como un conjunto de reglas que protegen tu libertad y tu propiedad. Un ejemplo es un diario donde escribes tus pensamientos más íntimos. Los derechos personales te aseguran que nadie puede tomar este diario y leerlo sin tu permiso, porque es algo personal tuyo. Del mismo modo, estos derechos se aplican a todas tus posesiones y propiedades. Si ahorras dinero para comprar algo que deseas, como una bicicleta, los derechos personales garantizan que nadie puede tomar ese dinero sin tu consentimiento. También protegen tu privacidad en línea. Cuando usas redes sociales o compartes fotos, los derechos personales te dan control sobre quién puede ver esa información. Nadie puede usar tus fotos o datos personales sin tu autorización. Protegen tus libertades fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de religión. Esto significa que tienes el derecho de expresar tus ideas y creencias sin temor a ser castigado o discriminado por ello. En situaciones más serias, como en un juicio, los derechos personales te garantizan un proceso justo. Esto significa que tienes derecho a un abogado y a ser escuchado antes de que se te condene por algo. Los derechos personales aseguran que todos sean tratados de manera justa y equitativa ante la ley. Los derechos personales no solo protegen tus posesiones y tu privacidad, sino también son una parte vital de una sociedad justa. Los derechos personales son como protectores de libertad y de tu propiedad. Te brindan el poder de decidir quién puede acceder a tus cosas personales y aseguran que nadie puede quitarte lo que te pertenece sin tu permiso. Son una parte fundamental de una autonomía y de nuestra privacidad. Me parece muy interesante tu ejemplo. Espero sea de gran utilidad para nuestros oyentes y pueda ser más fácil comprender lo antes ya mencionado. Continuamos con nuestra emisión y ahora va el turno de hablar del concepto de las obligaciones. Es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor se encuentra constreñida jurídicamente con otro denominado acreedor a realizar una prestación de dar. Un contrato de compra-venta en el cual el vendedor se compromete a entregar una determinada mercancía y el comprador se compromete a entregar una determinada cantidad de dinero. De hacer un contrato de prestación de servicios profesionales, en el que profesionistas elaboren los estados financieros de una empresa. De no hacer, en un contrato de arrendamiento en el cual, en una de sus cláusulas, el arrendador prohíbe al arrendatario tenga animales en el inmueble dado en arrendamiento. Las obligaciones son acuerdos o promesas que hacen en la vida cotidiana. Cuando pides dinero prestado a un amigo para comprar algo que deseas, como un videojuego, al hacerlo te comprometes a devolver ese dinero en el futuro. Esta promesa que has hecho es una obligación. Las obligaciones también se aplican a situaciones más formales, como cuando firmas un contrato para un trabajo o un préstamo para comprar una casa.
En estos casos, te comprometes legalmente a cumplir ciertas condiciones como trabajar ciertas horas o pagar cantidad específica de dinero o a tiempo. El concepto de las obligaciones es importante porque nos ayuda a entender nuestras responsabilidades en orden. Asegura que cumplas con tus compromisos y que otras personas también cumplan con los suyos. Siempre es esencial ser honesto y cumplir las obligaciones que has asumido, ya que esto contribuye a la confianza en la relación personal y comerciales. Las obligaciones son como promesas o compromisos que asumimos en diferentes aspectos de la vida. Son importantes para mantener la responsabilidad y la confianza entre las personas y garantizar que todos cumplan con lo que han acordado hacer en el ámbito financiero y personal. Gracias Raúl por tus aportaciones. Sin duda es un tema bastante relevante y de mucho interés. Y ahora que ya conocemos el concepto de obligaciones, podemos entonces profundizar sobre el tema y hablar sobre los elementos de las obligaciones. Adelante Esmeralda, la audiencia es toda tuya. Sujetos de la obligación, acreedor y deudor. Los sujetos activo y pasivo de toda obligación son, respectivamente, el acreedor y el deudor. El primero es el titular del derecho personal o crédito en virtud de cual puede exigir del deudor una determinada prestación, mientras el deudor es quien debe dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor. En estas líneas nos explican quiénes son las personas involucradas en una obligación y qué es lo que deben hacer. El acreedor es la persona que tiene el derecho de pedir algo específico al deudor. Por ejemplo, si le prestas dinero a un amigo, tú eres el acreedor y él es el deudor. Del objeto de la obligación. El objeto de la obligación es, en concreto, la prestación a la que se le obliga el deudor. Consiste en un determinado comportamiento positivo o negativo que éste asume en favor del acreedor. El objeto de la obligación se refiere a lo que el deudor se compromete a hacer para el acreedor. Puede ser algo que tiene que hacer o algo que no debe hacer. Por ejemplo, si le prestas tu bicicleta a un amigo, el objeto de la obligación es el que te la devuelva. Características de la prestación. Debe ser física y jurídicamente posible. Debe ser lícita, debe ser determinada o a lo menos determinable. Nos hablan de características importantes de esta prestación. Primero, debe ser algo posible de hacer en la realidad y permitido por la ley. Segundo, no puedes pedir algo imposible o ilegal. Y tercero, la tarea debe ser claramente especificada o al menos algo que pueda describirse con claridad. Las características de la prestación también son de gran importancia. Si alguien promete pintar una casa, esta tarea debe ser física y legalmente posible y no debe infringir ninguna ley o principio ético. Es esencial entender todo esto en nuestra carrera de contador público, ya que manejaremos transacciones y acuerdos que implican obligaciones. Si no entendemos bien quiénes son los involucrados y qué se espera de cada uno, podríamos cometer errores graves en nuestra profesión. Estas reglas nos ayudarán a actuar de manera ética y legal en nuestro trabajo. Muy bien, ahora pasaremos a nuestro siguiente tema, fuentes de las obligaciones. Así que pónganse cómodos para seguir con esta grata experiencia con nosotros y ahora sí puedes continuar, Esmeralda. Tradicionalmente se ha dicho que son 5 las fuentes de las obligaciones, a saber, los contratos, cuasicontratos, los delitos, cuasidelitos y la ley. A contrato es una especie de acto o convención por la cual una parte se obliga para con otra dar, hacer o no hacer algo. Cuasicontrato es un hecho voluntario, lícito y no convencional que genera obligaciones. Agencia oficiosa es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para con esta y la obligación en ciertos casos. Pago de lo no debido. Pago sin justificación jurídicamente razonable. Comunidad. Existe comunidad cuando 2 o más personas tienen un derecho de idéntica naturaleza jurídica respecto de la totalidad de un mismo objeto. En esta cita nos habla sobre las diferentes maneras en las que las obligaciones pueden surgir en el mundo legal. Son como las razones por las cuales alguien puede tener que hacer algo por otra persona. La primera fuente son los contratos. Imagina que haces un acuerdo con un amigo para intercambiar algo. Por ejemplo,
Si le das dinero a cambio de un libro, están creando un contrato. Ambos tienen la obligación de cumplir lo acordado. Después está lo que se llama cuasicontrato. Esto sucede cuando alguien hace algo sin ser obligado, pero aún así crea una obligación. Por ejemplo, si cuidas al perro de tu vecino sin que él te lo pida, pero luego esperas que te agradezcan, eso sería un cuasicontrato. Dentro del cuasicontrato hay 3 situaciones específicas. Una es cuando alguien administra los negocios de otra persona sin que se lo pida. Otra es cuando se paga algo sin tener una razón legal para hacerlo. Por último, está la comunidad, que ocurre cuando 2 o más personas tienen derechos iguales sobre algo. Estos conceptos son muy importantes para nosotros como futuros contadores. Nos ayudan a entender cómo se crean las obligaciones y qué las respalda legalmente. Todo lo anterior es esencial en nuestro trabajo, ya que manejaremos situaciones financieras que a menudo están basadas en acuerdos y contratos. Con este conocimiento podemos asesorar de manera efectiva a empresas y personas en sus transacciones y obligaciones. Bien, pasemos ahora a la modalidad de las obligaciones. Según sus modalidades, pueden estar sujetas a término y a condición. Término es un acontecimiento futuro y de realización cierta del cual depende la existencia o la extinción de una obligación. Es suspensivo cuando la obligación nace una vez que se presenta el acontecimiento futuro y cierto. Es extintivo cuando el vencimiento del término da fin a la obligación. Las obligaciones sujetas a término son aquellas en las que el cumplimiento de la obligación está condicionado a un evento futuro e incierto, es decir, la obligación se va a cumplir o dejará de existir cuando ocurra cierto evento que llegue de un determinado momento en el tiempo. Condición es el acontecimiento futuro y la realización incierta que suspende el nacimiento o la resolución de una obligación. La condición puede ser suspensiva o resolutoria. Es suspensiva cuando el nacimiento de la obligación depende de que se cumpla la condición. Es resolutoria cuando, cumplida la condición, extingue la obligación volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiera existido. Las obligaciones sujetas a condición hacen que el cumplimiento de la obligación dependa de que ocurra o no un evento futuro e incierto. Un ejemplo, supongamos que Juan le promete a su amigo Carlos que lo invitaría a comer. Si Carlos pasa su examen de matemáticas, en este caso, la obligación de llevarlo a comer está sujeta a la condición de que Carlos pase el examen. Si Carlos efectivamente cumple, entonces Juan está obligado a cumplir su promesa, pero si ocurre lo contrario, la obligación no se cumple, ya que la condición no se ha cumplido tampoco. Según el número de personas puede ser solidarias y mancomunadas. Obligaciones solidarias, estas pueden ser activas y pasivas. Son activas cuando 2 o más acreedores tienen derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Son pasivas cuando 2 o más deudores reportan la obligación de prestar, cuando uno de por sí en su autoridad la prestación debida. En nuestro entorno, como universitarios, muchos compañeros rentan cuartos cerca de la escuela, así que pondremos un ejemplo de arrendamiento para entender este tipo de obligaciones. Hay 3 amigos, Alan, Carlos y David, deciden alquilar un apartamento juntos. Y su contrato de arrendamiento dice que cada uno es responsable de pagar el total del alquiler mensualmente. En este caso, la obligación activa solidaria se da si el propietario del departamento puede exigir a cualquiera de los 3 amigos el pago total del alquiler, es decir, cada amigo tiene el derecho de pedir a los otros que paguen la totalidad del alquiler si uno de ellos no lo hace. Y la obligación pasiva solidaria es el propietario puede requerir a cualquier de los 3 amigos al pago total del alquiler. Cada uno de los amigos está obligado a pagar la totalidad del alquiler, y si uno de ellos no paga, los otros 2 amigos deben cubrir la parte que falla. Obligaciones mancomunadas. En la comunidad de deudores y de acreedores, la deuda a crédito se considera divididos, respectivamente, en tantas partes como deudores o acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito distinto uno de los otros. Me parece que el ejemplo del arrendamiento es más fácil de explicar.
así que continuemos con el mismo ejemplo. Supongamos que Alan, Carlos y David son amigos y deciden alquilar un cuarto juntos para compartir gastos, por lo que firman un contrato de arrendamiento, donde se supone que cada uno es responsable del tercio del alquiler mensual. En este caso, la obligación de pagar el alquiler es mancomunada, ya que todos los inquilinos comparten la responsabilidad total del pago en la misma cantidad. Es decir, la obligación es mancomunada porque cada uno es responsable de una parte. La diferencia entre la obligación solidaria y la mancomunada es muy simple. En la solidaria, cualquier deudor debe pagar la totalidad por sí mismo si el acreedor así lo pide, y el acreedor puede exigir el pago total solo a un deudor si así lo desea. En cambio, las obligaciones mancomunadas, cada deudor está obligado a cumplir solo su parte proporcional de la prestación y cada acreedor solo puede exigir su parte de la obligación a cada deudor. En mi opinión, es más conveniente la obligación mancomunada cuando se trata de arrendamientos. Las modalidades de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación en relación con tres aspectos. 1. La exigencia de la obligación a través de las condiciones, ya sea suspensiva o resolutoria. 2. La exigibilidad de la obligación por medio de plazo o término. 3. La complejidad de la obligación, si comprende una pluralidad de sujetos u objetos. En otras palabras más simples, las modalidades en las obligaciones son como los ajustes que se pueden hacer en un acuerdo. Son cosas que cambian de forma en que debes cumplir con lo que prometiste. El primer aspecto es por las condiciones, es como cuando decimos, lo vas a hacer solo si pasa esto. El segundo aspecto es por la exigibilidad, esto es cuando exiges el cumplimiento de la promesa en un tiempo definido, y el último aspecto es cuando el cumplimiento de la obligación implica más de un sujeto o objeto. Obligación pura y simple. El Código Civil no define lo que es una obligación de ese tipo, sin embargo, puede decirse que es aquella que no está sujeta ni a un término ni condición, es decir, vale por sí misma y sus efectos son inmediatos. Para entenderlo mejor, supongamos que tú y un amigo acuerdan que él te prestará 100 pesos en un mes y no hay ninguna condición adicional asociada a este préstamo, como un plazo especial o una finalidad específica para usar el dinero. Es una simple promesa de devolver 100 pesos en un mes. Esta sería una obligación pura y simple, ya que se va a valer por sí misma y no está sujeta ni a términos ni a condiciones para su préstamo. Según el número de objetos, las obligaciones pueden ser conjuntivas o alternativas. Las conjuntivas, el que se ha obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos. Es decir, cuando el obligado se compromete a varias cosas conjuntamente, debe de cumplir con todos los acuerdos. Supongamos que tienes un contrato con un amigo en el que te has comprometido a darle 3 libros y ayudarle a pintar su casa. Conjuntamente, de acuerdo con lo que señala el artículo, debes cumplir ambas partes de la obligación, entregar los 3 libros acordados y ayudar a pintar la casa de tu amigo. Es decir, en una obligación conjuntiva, está comprometido a cumplir múltiples cosas o hechos de manera conjunta. Las alternativas. En las obligaciones alternativas, la elección corresponde al deudor, si no ha pactado otra cosa. Una obligación alternativa es aquella en la que el deudor tiene varias opciones para cumplirla, pero solo está obligado a cumplir una de ellas. Supongamos que Luis le presta dinero a su amigo Pedro y le da la opción de pagarle de 2 formas diferentes: devolverle 1,000 pesos en efectivo o comprarle un regalo que cueste al menos 1,000 pesos. En este caso, Pedro tiene una obligación alternativa. Puede elegir pagar los 1,000 pesos en efectivos o comprar un regalo por ese valor. Sin embargo, solo tiene que cumplir una de las opciones para saldar su deuda con Luis. Según sean susceptibles de dividirse o no, las obligaciones se clasifican en divisibles o indivisibles. Las obligaciones
son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero. Lo que esto quiere decir es que las obligaciones divisibles e indivisibles se diferencian en la forma en que la prestación o el objeto de la obligación pueden ser divididas o no. Un ejemplo podría ser el pago a crédito de una deuda porque se divide la cantidad en partes más pequeñas, y un ejemplo de obligación indivisible podría ser la compra de un auto, que aunque los pagos pueden ser igual por plazos, el auto no se puede dividir, sino que se entrega en su totalidad. Espero haya quedado claro, por lo que ahora continuaremos con esta emisión con el siguiente tema, transmisión de las obligaciones. Adelante, Kimberly, puedes hablar. Transmitir una obligación es sustituir una persona de las que figuraban anteriormente en la relación jurídica por una nueva, sin que esta relación deje de ser la misma hasta ese momento. La persona sustituida sale de la relación obligatoria y la que le sucede toma los derechos y obligaciones que ya existían. Pues esto nos dice que la transmisión de obligaciones es cuando cambiamos de sujeto, pero en este caso permanecen las mismas obligaciones que se puede decir tenía el otro sujeto. Todo seguirá igual que como lo tenían. Un ejemplo podría ser en una oficina, una persona renuncia a su cargo, que es, diremos, secretario, pues el otro sujeto que va a tomar el puesto de secretario va a tener esa misma obligación que tenía el anterior, van a ser las mismas, solo cambia la persona. También se puede decir que otro ejemplo sería cuando transmitimos el crédito o el adeudo hacia otra persona y ésta se vuelve la nueva acreedora, dejando la otra libre de obligaciones. ¿Podrías decirnos más sobre este tema? Existen 3 tipos de transmisión de las obligaciones: por cesión de derechos, cesión de deudas y subrogación. Para que entendamos cada uno lo diremos con algunos ejemplos, como la transmisión por cesión de derechos. En este caso sería como si una persona me vende un departamento y pago una cuarta parte al contado y lo demás lo voy pagando a crédito, pero después me voy a vivir a otro lugar y ahí consigo a otra persona que quiere la casa. Esa persona sería la nueva que pagaría la deuda que tenía. Ahora, cesión de deudas. Pues en este caso sería como hacer un contrato donde yo, por ejemplo, le debo a una persona una cantidad de 5,000 pesos y una tercera persona acepta pagar mi deuda. En este caso el efecto es que la nueva persona pasa a ser la deudora y yo ya no estoy obligada. Por último, subrogación. En este caso diremos que es cuando un tercero tiene un interés en que se cumpla una obligación. Por ejemplo, una persona pide un préstamo y para no perder la persona que está prestando, si no paga la hipotecan, y es cuando otra persona llega y paga la deuda que tenían con la otra persona. Muy bien, ahora pasaremos a nuestro siguiente subtema, efecto de las obligaciones. Adelante, Kimberly, puedes continuar. Efecto de las obligaciones. En relación con el pago se plantean las siguientes cuestiones: ¿qué debe pagarse? ¿Cómo debe pagarse? ¿Tiempo en que debe pagarse? ¿Lugar de pago? ¿Gastos causados por hacer? Imputación del pago, quién puede hacer el pago, a quién debe hacerse el pago, presunción de haber pagado, con qué debe pagarse y ofrecimiento de pago seguido de consignación. Pues un ejemplo fácil de efecto de las obligaciones sería el caso que hemos pasado muchos o algún familiar, y es como si uno fuera a Coppel y compra, puede ser un refrigerador, pero lo compra en pagos, y en este pues primero se explica cómo se va a pagar, ya que luego son cada 8 días o quincenales o mensuales. Pues ahí van el modo de cómo se va a pagar y el tiempo en que se pagará. Después el lugar para pagar es que tú llegas a una sucursal donde se encuentre, pero que sea de esa compañía. Ya cuando se tiene todo esto, hemos visto que tienen una tarjeta especial para pagos y en esta se identifica quién da el pago y a quién lo recibe. Después de esto llega la presunción de haber pagado, que en este caso podríamos decir que es el ticket que nos dan con toda la información del pago, y en ocasiones cuando no se llega a realizar el pago están las personas que hacen el labor de ofrecimiento de pago seguido. Es cuando están llamando que por favor des tu pago a tiempo. Así es, Kimberly, y ahora que entendemos estos conceptos, podemos entonces mencionar las formas de extinción de las obligaciones. Las formas de extinción de obligaciones son las siguientes: pago, dación en pago, compensación, confusión, remisión, pérdida de la cosa, prescripción, nulidad, resolución, rescisión y revocación. Para saber bien acerca de estos temas se darán unos ejemplos,
Pues bien, la dación del pago es cuando la persona recibe otra cosa distinta al original. Podemos decir que tenemos una deuda que no hemos podido saldar y para saldarla doy en lugar del dinero un carro y así saldo mi deuda. La confusión es cuando la persona adquiere la parte del acreedor y deudor. Por pago es cuando se salda la deuda acordada. Podemos decir que debía un dinero, pero le doy el pago acordado y esta deuda se extingue. La compensación es un modo de extinguir las obligaciones entre dos personas, evitando un doble pago. Un ejemplo claro sería cuando acompañamos a una amiga y ella paga lo que tú pediste porque no tenía cambio el señor, pero la otra, al momento de trasladarse, paga su pasaje. En este caso deciden que de lo que se gastaron se cubra lo que se debía. Pérdida de la cosa. Pues bien, dice que se extingue la obligación cuando se pierde la cosa y se desconoce la causa. Por nuestra parte, esto sería todo, y esperamos que la información que les compartimos el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante, por lo que es momento de pasar a las conclusiones de cada uno de nosotros. Para concluir con los temas tratados, me gustaría compartir con todos ustedes mis aprendizajes. Puedo decir que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado el término patrimonio, y aunque pudiera parecer una palabra relativamente simple o común, la realidad es que engloba aspectos que vale la pena conocer desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, hablando de este tema, yo aprendí que todos necesariamente tenemos un patrimonio, el cual comprende tanto los bienes, derechos y obligaciones presentes o futuras. Los conocimientos que me llevo sobre el tema considero me serán muy útiles, por los que voy a poder aplicar en la práctica y teoría de la carrera que estoy estudiando. Por otra parte, dichos conocimientos no se limitan únicamente a mi vida escolar, sino también tienen trascendencia en mi contexto diario. En el tema de bienes, uno de los aprendizajes más significativos que tuve es cuando hablamos de su clasificación, específicamente el que hacía referencia a los bienes vacantes, porque por ejemplo, mi familia tiene algunos terrenos y casas que no están habitados, y hay personas que piensan que están abandonados, aunque realmente no sea así, y pues ahora me doy cuenta de lo importante que es ejercer tanto la propiedad como la posesión sobre un bien, porque si no es así, existe la posibilidad de que alguien más se convierta en el propietario de dichos inmuebles o a través de la usurpación, de buena fe o de mala fe. Respecto del tema de derechos, debo confesar que no tenía muy clara la diferencia entre un derecho real y un derecho personal, pero después de todo lo que me han aportado mis compañeros, puedo decir que en realidad es algo muy fácil de entender y observar en nuestro contexto diario. Por ejemplo, yo tengo un derecho real si puedo ejercer un poder sobre un bien, como puede ser mi celular, un terreno, una casa o un coche. Ahora bien, puedo decir que tengo un derecho personal cuando tengo la facultad de exigirle a otra persona la prestación o abstención de una conducta. Hablando de las obligaciones, lo que personalmente llamó más mi atención fue el punto que habla sobre la transmisión de las obligaciones, porque yo no conocía como tal los conceptos, pero yo tenía una idea de que hacía referencia a estos. Esto gracias a diversas situaciones que pude ir relacionando con los conceptos. Por ejemplo, en una ocasión mi abuelita le cedió a mi papá los derechos que tenía ella de cobrar cierta cantidad de dinero a otras personas. Por este ejemplo, lo que ellos hicieron se conoce como cesión de derechos. Por otro lado, uno de mis primos le debía 15,000 pesos a un acreedor, sin embargo no tenía dinero, ni bienes con los que pudiera saldar su deuda, por lo que uno de mis tíos se ofreció a pagar la deuda, es decir, sería el nuevo deudor, por lo que una vez que el acreedor aceptó, mi tío pudo pagar la cantidad de dinero que mi primo debía. En este caso, lo que ocurrió fue una cesión de deuda. Otro de los temas que me causó mucho interés fue el de las formas de extinción de las obligaciones, porque como ya se mencionó anteriormente, la forma más común es precisamente el pago, pero también tenemos otras como la donación de pago, compensación, novación, confusión, remisión, prescripción, revocación, rescisión. Personalmente, los que yo he podido observar que más se utilizan es el pago, la donación de pago, la novación y la revocación. Todo esto me lleva a reflexionar sobre lo importante que es estar informado, aprender y sobre todo compartir estos conocimientos con las personas que nos rodean. Es por ello que una vez más reafirmé mi deseo de poder contribuir con lo que está a mi alcance para que por lo menos las personas que me rodean se interesen más en aprender, porque a fin de cuentas los beneficios van a ser para ellos. Finalmente puedo afirmar que uno de los aspectos que me permitió comprender y asimilar de forma más eficiente los nuevos conocimientos fue precisamente todo este proceso que implicó la obtención del podcast.
En mi opinión, el trabajar en equipo nos dio la oportunidad a todos los integrantes de desarrollar y fortalecer aún más nuestras capacidades y habilidades, porque tuvimos la oportunidad de aprender y organizar mejor nuestro tiempo, recursos y creatividad con el único fin de obtener un buen resultado. Por mi parte, esa sería toda mi aportación y espero que la información que les compartimos el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante. Y ya sin nada más que mencionar, me despido, esperando que hayas disfrutado de nuestra compañía, así como nosotros disfrutamos de la elaboración de este podcast. Para concluir, en esta emisión, vaya que he aprendido mucho de este tema que es muy amplio e interesante. Como lo mencioné al principio, a todos en algún punto de nuestra vida nos debe interesar el patrimonio, el cual puede determinarse en distintos ámbitos. Podemos hablar del patrimonio con el cual todos los seres humanos contamos y que es solo uno, ya que somos acreedores de derechos y obligaciones. Aquel que vamos conformando a lo largo de la vida y que podemos ir heredando. Asimismo, como desde el punto de vista contable, o sea, desde la carrera que estoy estudiando, es aquello que le pertenece a una entidad y que puede ser formado de distintas maneras, como ya pudimos ver en emisiones de podcast anteriores. Pero no solo aquí podemos hablar de esto, considero que es importante conocer la definición de esta palabra en distintas áreas. Es por eso que como futura contadora es bueno para mí saber cómo se ve desde el derecho. El patrimonio son todos los derechos y obligaciones, entonces también he aprendido que tenemos los bienes de uso común y son aquellos de los que todos podemos disfrutar. En particular, creo que es muy importante que todos sepamos acerca de esto, porque por ejemplo, vamos a ir a una playa y podemos transitar libremente. Sin embargo, hay personas que por vivir en zona costera pueden llegar a sentirse dueños de eso, y nosotros, por ese desconocimiento, pues no podremos defender este derecho que tenemos. Y asimismo, de servicios públicos, alguna vez en el lugar donde vivo han roto las calles para componer el drenaje de las personas que vivían en esa calle, y esta misma era una calle principal, entonces tuvieron que volver a colocar todo el pavimento. Yo no sabía que esto igual es con la finalidad de un bien o mejorar los servicios públicos para todos. Dentro del temario, lo que más me ha sorprendido son las obligaciones, puesto que dentro del patrimonio están estas y son mucho más complejas de lo que las hacemos parecer. En mi familia hubo una experiencia que estuvo a punto de perjudicarnos. Resulta que mi abuelo tiene dentro de su patrimonio, tiene un terreno que no está habitado, pero tiene una construcción de una casa. Entonces, mis abuelos decidieron que para que alguien estuviera al pendiente de esta propiedad, pues le prestarían un cuarto a una familia, pero no firmaron ningún contrato. La familia llevaba tiempo viviendo ahí, cuando un día les dijeron a mis abuelos que les vendieran la propiedad, y ellos no quisieron. Entonces las personas comenzaron a decir que era suyo, que llevaban demasiado tiempo viviendo allí, y realmente tenían razón. Por el tiempo que llevaban ellos podían haber exigido la propiedad, pero afortunadamente para mi familia no fue así y ellos terminaron saliéndose. Esto me hizo reflexionar de cómo por el hecho de no saber ni conocer acerca de estos temas podríamos perder algo, o por el contrario, para estas personas pudieron haber ganado. Precisamente por eso creo que es muy importante conocer y hacer de esto algo básico de aprendizaje. En algún momento vivimos estas cosas, y al saber esto me podría ayudar de una manera muy buena. Por supuesto, esto lo compartiré con mi familia para que estén sabedores de las situaciones que pueden pasar por no ser precavidos y por no conocer. He visto a lo largo de mi vida que mi abuelo siempre ha dicho que su patrimonio es suyo y que nadie, por ningún motivo, podría quitarle nada, cuando claramente no es así. Puede alguien quitarle esto obviamente no solo porque sí, sino porque él ha realizado con todos estos bienes, muebles e inmuebles, acciones que muchas veces no las realizó como se debían, y podríamos decir que él ha tenido suerte. De lo contrario, en diversas ocasiones podrían haberle quitado muchas cosas. Asimismo, el tema de exigir las obligaciones me resulta de gran ayuda, pues constantemente realizan obligaciones en mi familia como en cualquiera y utilizan el pago. Sin embargo,
Los demás parecen bastante buenos para su aplicación. En general, esta misión tuvo un impacto grande en mis conocimientos, pues sé que me servirá para poder ayudar a mi familia cuando se les llegue a presentar una situación como las que mencionamos u otra diferente. En el futuro, en mi carrera, podría aportar un poco de estos aprendizajes y así contribuir al bien en común, así como hacer valer todos los derechos que trae consigo el patrimonio y los bienes. Pero lo más importante es cumplir con lo que me toca y debo hacer, ya que la mayoría nos fijamos en que me toca o que me corresponde, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos. Entonces, solo estamos diciendo por decir. Cuando tú conoces acerca de tus derechos y de cualquier tema en general, puedes hacerlo valer de una mejor manera. Y las obligaciones, que son una parte muy importante, pues muestra lo responsables o irresponsables que somos. Espero también les hayamos ayudado con esto y esperen más, que esto apenas comienza. En la vida cotidiana, tener derechos personales y obligaciones, estos conceptos juegan un papel esencial en la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Ejemplo, un teléfono, una computadora, ropa o dinero. Todas estas cosas son parte de tu patrimonio y esto te otorga derechos personales sobre ellas. Los derechos personales son como escudos invisibles que te protegen y te dan el control sobre lo que es tuyo. Ese teléfono es tuyo y nadie debería tomarlo sin tu permiso. Tener ropa en tu armario significa que tienes el derecho de decidir qué usar cada día. Tu dinero en alcancía también es tuyo y nadie debería tomarlo sin tu autorización. Pero estos derechos no solo se aplican en tus posesiones materiales, también se extienden a tu privacidad y a tu libertad de expresión. Por ejemplo, tienes el derecho de mantener tus pensamientos y sentimientos privados como un diario personal, y cuando compartes tus ideas en línea o con amigos, tienes el derecho de que tus opiniones sean respetadas. Tus derechos personales, como la propiedad y la privacidad, te permiten tener un control sobre tu vida y tus posesiones. Te dan el poder de tomar decisiones sobre tus cosas y tus pensamientos más íntimos. Es importante reconocer y ejercer estos derechos, ya que forman la base de tu identidad y autonomía. Por otro lado, las obligaciones representan promesas y compromisos que asumes en tu vida cotidiana, desde prestarle dinero a un amigo hasta cumplir con tus tareas en la escuela o en el trabajo. Estas obligaciones son responsabilidades que debes cumplir. Cumplir con tus obligaciones no solo te hace una persona confiable, sino que también contribuye a la confianza y la armonía en tus relaciones personales y profesionales. El equilibrio entre tus derechos y obligaciones es esencial para vivir de manera justa y ética. Cuando compartes, prestas o colaboras con otros, estás asumiendo obligaciones y cumplirlas refuerza la confianza en ti. Al mismo tiempo, tus derechos te protegen de posibles abusos y te dan la libertad de ser tú mismo. Este equilibrio se vuelve aún más crítico a medida que te conviertes en un adulto y asumes mayores responsabilidades. En tu vida laboral, por ejemplo, tus derechos incluyen un salario justo y un ambiente de trabajo seguro, pero también tienes las obligaciones de desempeñar tus funciones de manera competente y ética. Los derechos personales y las obligaciones son como dos hilos que tejen la tela de tu vida. Los derechos personales representan la parte de ti que busca la independencia y la autenticidad. Son las voces que te deciden que tienes el derecho de ser quien eres y de tomar decisiones sobre tu propio destino. Estos derechos te brindan el espacio y la libertad para explorar tus intereses, defender tus valores y proteger lo que es tuyo. Son la base de tu estima y tu identidad. Sin embargo, estos derechos personales están acompañados de una contraparte igualmente importante, las obligaciones. Las obligaciones son las responsabilidades que asumes cuando te relacionas con otros y con la sociedad en general. Son los hilos que te conectan con las personas que te rodean y te recuerdan que no estás solo en este mundo. Las obligaciones te enseñan a ser confiable, a cumplir con tus promesas y a cuidar de los demás. El equilibrio entre estos dos aspectos de la vida es esencial. No puedes vivir solo en un mundo donde solo importen tus derechos personales, ya que eso debería al egoísmo y al caos. Por otro lado, no puedes sacrificarte constantemente por las obligaciones, ya que eso te llevaría a perder tu propia identidad y autenticidad. Este equilibrio se vuelve aún más relevante a medida que creces y enfrentas nuevos destinos. En la vida adulta tienes derechos en el lugar de trabajo, como respetar a tus colegas. En tus relaciones personales tienes el derecho de expresar tus sentimientos y emociones, pero también tienes la obligación de escuchar y respetar las voces de los demás. Entender y aplicar estos conceptos en tu vida cotidiana te ayudará a convertirte en un individuo maduro y equilibrado. Te permitirá tomar decisiones informadas,
cuidar de tus relaciones y enfrentar los desafíos con tu integridad y éxito. En última instancia, equilibrar tus derechos con tus obligaciones es como tejer un tapiz hermoso y significativo de tu vida, donde tus acciones y decisiones se entrelazan en una tela que refleja tu crecimiento personal y tu contribución a la sociedad. Con todo lo visto, los temas abarcados con los compañeros, nos damos cuenta que es muy importante conocer sobre estos temas, ya que podemos pasar por algunas de estas situaciones, y si no llegamos a estar bien informados sobre estos, podemos llegar a tener algunos problemas o dificultades. Se puede decir que en diferentes casos hemos escuchado el tema de patrimonio, pero no sabíamos más acerca de este y todo lo que conlleva. Y es que es un tema muy importante que nosotros que estamos estudiando una carrera como la de contabilidad debemos de tener en claro estos temas, ya que en algunos de los casos que abarca el patrimonio los veremos en un futuro, o tal vez ya los estamos viendo en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Y es que esto se vuelve muy útil para identificar las cosas como los mencionados que hacen los compañeros de bienes. Y es que yo puedo decir que no sabía cómo se clasificaban los bienes y en verdad no sabía cuáles eran algunos. Pero con lo visto puedo decir que ya sé algunos de estos temas. También he llegado a reconocer que tengo mis derechos personales, que son los que llevaré conmigo en el transcurso de mi vida. Algo que me parecía importante y que no llegaba a conocer bien era que tengo derechos sobre un bien, y estos son algunas de las cosas que tengo, como mi celular y objetos de valor. También me doy cuenta del patrimonio que tienen mis padres y cómo este lleva a tener obligaciones, o mejor, el patrimonio que tenían mis abuelos, y es que todos los bienes que tenían pasaron a sus hijos al momento de ya no estar. Y es ahí cuando también transmitieron algunas de las obligaciones que ellos llevaban a cabo. Algo importante es el tema de los préstamos. Tal vez algunos hemos solicitado un préstamo a un familiar, y es que es increíble que sin darnos cuenta esto abarca el tema de patrimonio en el concepto de obligaciones, y es que en ocasiones llegamos a pensar si es necesario hacer algo así cuando solicitamos un préstamo, y es que sí, es importante ya que conlleva a un control de las cosas. Otra cosa que se comentaba y que no tenía en cuenta era la transmisión de las obligaciones, y es que en mi casa yo vi algo parecido a esto, y es que cuando mi abuelo tenía terrenos para cosechar maíz, en vez de que él los trabajara, buscaba a alguien más que hiciera el trabajo, que se encargara de las tierras de cultivo. Así transmitía las obligaciones, teniendo él también una ventaja, y era que las tierras no se cayeran, siguiendo preparadas para seguir cultivando. Y es que en otros aspectos lo visto nos enseña cómo podríamos llegar a deshacernos de nuestras obligaciones. Y es que como hemos visto, sí podemos llegar a deshacernos de nuestras obligaciones. Y es que es algo un poco fácil de entender esto y de realizarlo. Cosas que pensamos que llegarían a ser un poco difíciles llegan a ser fáciles cuando estamos bien informados acerca de esto. Y es que en ocasiones, así como hay obligaciones de las cuales nos podemos deshacer, hay obligaciones que no se extinguen, pero no sabíamos acerca de estas. Por ejemplo, en donde vivo no es tan necesario el caso de pagar porque el difunto no lo saquen de donde está enterrado, así como en las ciudades que tienen que pagar una cuota para que éste se quede. Y es ahí cuando llegamos a ver que personas ya fallecidas siguen dejando una obligación. Para finalizar, es muy importante reconocer todo lo visto y dicho por mis compañeros, ya que son elementos que nos servirán más tarde como futuros contadores o en nuestra vida. Y es que en algunos casos nos tocará ver acerca de estos temas. Y es que cuando empecemos a trabajar veremos más acerca de esto. Por eso es importante tener un conocimiento acerca de estos temas. Me parecieron unos temas muy buenos y con los ejemplos que nos dan los compañeros fáciles de entender y comprender. Mi conclusión sobre los temas que ya vimos sobre el concepto patrimonial e integración del patrimonio. Bueno, para mí los temas abordados fueron de gran utilidad para comprender y reflexionar. Terminando con los temas, pues como puedo decir, nunca he escuchado hablar sobre la integración del patrimonio, del concepto, como el tema lo ha explicado. A mí me pareció muy bonito, ya que en la escuela que estudié no tuve la oportunidad de escuchar o saber sobre esos temas, ya que no contaba con esa materia y ni siquiera tenía biblioteca donde yo pudiera investigar. Pues como podemos ver, el patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos de una valorización pecuniaria, ya que constituyen una universalidad de derecho. Bueno, como ya les había comentado en otros podcasts que hemos hecho, si gustan, como ya lo había comentado, pueden investigar o buscar en bibliotecas, en los libros. En la parte de los temas están los citados.
Lo pueden buscar a través de eso y así podrán encontrar más temas e información, etc. En unas pocas veces había visto algo sobre el patrimonio en mi familia, sobre los terrenos, negocios, rentas, casas, etc. El patrimonio es muy importante ya que conlleva en la vida cotidiana. Así podremos saber defender los bienes y derechos de algún familiar que esté teniendo algo así. No todos conocen la palabra patrimonio, por eso les estoy dando estos temas, para que compartan o les platican a sus familiares sobre el patrimonio. Bueno, se preguntarán de por qué se llama patrimonio. Esos casos, pues se llama así porque es el conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en dinero, por así decir. Bueno, como podemos ver, fundamentalmente existen dos teorías sobre el patrimonio. Bueno, eso ya lo había explicado. También podemos decir que es muy importante sobre los patrimoniales y bienes y jurídicos e integración. Les daré un ejemplo. Sobre un familiar mío, llevaron estos casos sobre el patrimonio. Ejemplo, el cuñado de mi vecino le debía mucho dinero y hasta le compró un terreno, pero no le pagó, porque según él era su cuñado y no le debía de cobrar. El señor, que lo llamaremos Carlos, le insistió tanto a su cuñado, Juan, que le pagase lo que le debía. El cuñado no quería pagarle, así que tomó la decisión de matarlo. El cuñado nunca fue condenado porque no había pruebas de que lo haya matado. El cuñado le quitó todos los bienes de Carlos, sus carros, su dinero, sus terrenos, y luego vendió el terreno porque su ambición era el dinero. ¿Hasta dónde llega esto? Tanto así que decidió cometer un delito, etc. No pagó su delito por no haber tantas pruebas. Bueno, pero esto no acabó aquí, ya que al haber hecho eso el cuñado, la familia de Carlos al final tuvieron las pruebas y el cuñado tuvo que pagar su delito. Y todos los bienes de Carlos regresó a su familia. La esposa heredó la mitad de los bienes del esposo y sus 3 hijos también heredaron de los 50% de bienes, dinero, carros, terrenos, etc. Ya que antes de morir, él, como un mes antes, él ya había heredado el 50% a sus hijos e esposa. Como sabemos, es que todas las personas deben de tener un patrimonio, es necesario, es como una identidad abstracta. Como comprendemos, no solo los bienes presentes también pueden llevar los bienes en potencia, por así decir. Es que no supone necesariamente una riqueza actual. Como vemos, es que toda persona puede tener un patrimonio, nunca podrá tener 2 o más patrimonios, por así decir. El patrimonio es inalienable durante la vida de su titular. Yo creo que no puede existir una enajenación total del patrimonio durante la existencia de la persona a que corresponda, porque será tanto como admitir que puede enajenarse la personalidad, como el ejemplo que les di, lo que sucedió con ese señor con su cuñado. Es que solo por el hecho de la muerte de la persona física existe una transmisión total del patrimonio a sus herederos, exceptuando los derechos y obligaciones que constituyen la muerte, etc. Como podemos ver, el patrimonio, todo lo que tiene que ver son el dinero, los bienes, cuentas bancarias, deudas. Toda una persona puede tener su patrimonio, porque es muy importante por si sucede un muerte o lo que venga. Toda persona tiene su patrimonio. Sin más que decir, me despido. Fue un placer compartir estos temas con ustedes. Gracias.